Buenas tardes, soy la doctora Cosi Palma del Instituto Fleni, especialista en nutrición y diabetes, y la charla que vamos a dar en el día de hoy es cuántos tipos de diabetes usted conoce, cómo prevenirla y cómo tratarla. Gracias por venir en primer lugar. Hoy vamos a hablar, y la temática va cambiando todos los años, acerca de esta enfermedad. Vamos a hablar de cuántos tipos de diabetes existen. Vamos a hablar seguramente de los tipos de diabetes más común. Vamos a hablar de cómo se previene esta enfermedad y cómo mejorarlas. Como primer slide, si bien es muy largo y no lo pueden llegar a leer, yo les quería comentar que hoy, el día 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. Es un día que es celebrado en todos los países del mundo con el objetivo de difundir esta enfermedad que afecta a más de 20 millones de personas en todo el mundo. Según los estudios epidemiológicos, y gracias a que la diabetes está aumentando su prevalencia en todo el mundo, por el sedentarismo, por la obesidad y por los cambios en el estado de vida, en cuanto a hábitos más sedentarios y a una alimentación industrializada, se prevé que esta cifra para el 2014 va a ser de 50 millones de personas en todo el mundo, lo cual va a implicar un gran costo en la salud para los distintos países, y lo que uno intenta hacer desde la OMS, desde la Federación Internacional de Diabetes, es tratar de poner un freno a este crecimiento que hasta ahora no lo hemos podido detener. El día 14 de noviembre se celebra porque es el día del nacimiento de Banting en el año 1881, que fue uno de los descubridores con fisiología de la insulina, y la diabetes, de ser una enfermedad mortal, pasó a ser una enfermedad crónica y tratable. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacernos es ¿cuántos tipos de diabetes existen? Y de diabetes tenemos una diabetes tipo 1, una diabetes tipo 2, una diabetes gestacional que se diagnostica por primera vez en el embarazo, y otros tipos de diabetes que engloban a muchos subtipos, a subtipos genéticos, a causas secundarias por las cuales yo termino teniendo diabetes, cirugías, tumores, pero son un grupo más reducido dentro de esta clasificación. En la diabetes tipo 1, el problema que sucede es que el cuerpo deja de producir insulina. Después vamos a explicar por qué y se los voy a mostrar en un gráfico. La diabetes tipo 1 comporta aproximadamente el 10% del grupo de pacientes que tiene diabetes. El 85% se lo lleva la diabetes tipo 2, que era la diabetes llamada del adulto. En la diabetes tipo 2 no hay un déficit de insulina en general, hay una mala utilización de la insulina, y al no usar el cuerpo efectivamente la insulina, no disminuye la glucemia, que es el azúcar en sangre, y entonces uno pasa a tener una resistencia a la insulina y termina elevando la glucemia con el tiempo, y eso se constituye en una diabetes. La diabetes durante el embarazo, que se llama diabetes gestacional, es la primera vez que encuentran una glucemia alta con una mujer embarazada, no importa la edad que tenga. Entonces, como les contaba, la diabetes más común es la diabetes tipo 2, el 85% de los casos, el 10% tiene una diabetes tipo 1, hay un 4% de diabetes mellitus gestacional, y después le vamos a comentar la importancia que tiene, y un 1% de esas otras causas que yo les decía, genéticas, secundarias a enfermedades, secundarias a cirugías. Y lo primero que les vamos a contar, para poder hablar todos en un mismo idioma, y si uno se olvida de los términos quiero que lo consulten, que el azúcar alta en sangre lo puse acá como un sinónimo de diabetes, y el azúcar en sangre se llama glucemia.
Entonces aquí les voy a contar cómo el cuerpo usa la insulina para que uno entienda cómo es lo normal, para después poder comprender de qué se trata la diabetes. Nosotros cada vez que comemos formamos glucemia o glucosa o azúcar en sangre porque es el combustible energético del organismo, es la nafta del organismo. Entonces, al comer, nosotros en el torrente sanguíneo, en la sangre, la glucosa o la energía circula libremente. Para poder ingresar la glucemia o la energía adentro de las células para que cada célula o cada órgano cumpla su función, necesitamos que se abra una compuerta. Esa compuerta es el receptor de insulina y la hormona encargada de abrir las puertas es la insulina, que es fabricada por el páncreas. Entonces, si uno puede ver el gráfico, está la glucemia circulando en la sangre, la célula tiene su receptor de insulina y la insulina, que la graficamos como si fuera una llave, abre y actúa con su receptor, abre la puerta y la glucemia ingresa a la célula o a los órganos para que cada uno cumpla su función. Todos los órganos necesitan insulina para funcionar. En la diabetes tipo 1 se suele detectar en niños, o es más frecuente en niños, en jóvenes o en adultos jóvenes. En algunos casos hay en adultos a edades avanzadas, es menos habitual. Y esto sucede porque el sistema inmune, que son los glóbulos blancos que tenemos en la sangre, por algún motivo, digamos, hay distintas teorías, no reconoce a las células del páncreas, a las células beta pancreáticas, y las destruye, las ataca. Entonces, al atacar las células beta del páncreas, destruye la célula que produce insulina. Entonces, el déficit de insulina que hay en la diabetes tipo 1 se considera total. Y si nosotros no aplicamos insulina, que fue el descubrimiento de Banting y Best, la persona muere porque ningún órgano puede cumplir su función. Entonces, en este caso, que es la diabetes tipo 1, el único tratamiento posible a la actualidad es el tratamiento con insulina, que uno lo tiene que inyectar en forma externa. Entonces aquí les voy a mostrar en un gráfico la diabetes tipo 1, que tenemos mucha glucemia o mucha glucosa o azúcar en sangre libre, la célula con su receptor de insulina, pero falta totalmente las llavecitas que habíamos contado que las llaves representaban a la insulina. En la diabetes tipo 2 el problema es otro. La diabetes tipo 2 en general se diagnostica en las personas adultas. Y le digo esto en general porque lamentablemente estamos teniendo una epidemia en diabetes o diabetes tipo 2 en niños que tienen obesidad. Y lo vemos a partir hasta de los 8 años. O sea que hoy viendo diabetes tipo 2 asociado a obesidad infantil, estas definiciones seguramente estén próximas a ser modificadas. Es la forma más común de diabetes y puede aparecer cuando el cuerpo no utiliza la insulina de manera adecuada o efectivamente, que eso se llama resistencia a la insulina y se los voy a explicar próximamente, o cuando el cuerpo no produce suficiente insulina. ¿Y esto por qué es? Y ahora vamos a ver cuál es la explicación del gráfico. En la diabetes tipo 2, la glucemia, como ustedes pueden ver, sigue siendo la energía que circula en sangre. Nosotros tenemos insulina y por eso ustedes ven, al contrario, muchas llavecitas en sangre también, ven mucha insulina circulando en sangre. El problema es que al receptor de insulina se le modifica la configuración, cambia el receptor de insulina, cambia la cerradura. Entonces, cuando la insulina intenta trabajar o abrir su puerta correspondiente para que la energía ingrese, se encuentra con que le cambiaron la cerradura. Eso se llama resistencia a la insulina. En una primera etapa de diabetes hay mucha insulina circulando, con lo cual yo no tengo un déficit de insulina. Pero si yo no modifico esa resistencia a la insulina, las células beta pancreáticas que fabrican la insulina no tienen una producción infinita de insulina.
Entonces, a medida que fabrican la cantidad que ellos tenían de por vida de insulina, esa célula, se programa una muerte celular programada y desaparece. Entonces, con el tiempo, a mí en el páncreas me empiezan a disminuir esas células beta productoras de insulina, y cuando recién se murieron el 50%, es decir, la mitad de las células que producían insulina, recién a mí se me eleva la glucemia. Recién a mí el médico me dice: señor, usted tiene diabetes tipo 2 porque mi glucemia plasmática en ayunas es superior a 126 miligramos de decilitro, medido en 2 oportunidades. Entonces, lo que les quiero mostrar, porque después vamos a hablar de la prevención, es que esto es un proceso que demora muchos años. Aproximadamente entre 10 y 15 años antes de constituirse uno como enfermo, que es nuestra ventana de tratar de prevenir y de tratar de evitar esa progresión a diabetes. La diabetes gestacional, como les contaba, es la primera vez en una mujer embarazada que se detecta una glucemia elevada. Durante el embarazo, fisiológicamente, la mujer necesita de 2 a 3 veces más de insulina para mantener la glucemia normal. Entonces, como la mujer necesita más insulina, en algunas mujeres, cuando el páncreas no puede responder a ese incremento de requerimientos de insulina, la glucemia se eleva. Entonces, cuando por primera vez yo diagnostico una glucemia alta en una mujer embarazada, eso se llama diabetes gestacional. Uno puede tener diabetes antes de estar embarazada, entonces eso es una diabetes tipo 1, o una diabética tipo 2 que se queda embarazada. Pero en el caso de la diabetes gestacional, es una mujer que por primera vez embarazada tiene su glucemia alta o su azúcar. Las hormonas en el embarazo pueden provocar este tipo de diabetes, en general en el segundo al tercer trimestre, y la deficiencia de producción de insulina por parte del páncreas es lo que permite que se eleve la glucemia. Se controla con un tratamiento nutricional la gran mayoría de las veces y un programa de actividad física adecuada a embarazo, y en algunos casos también se necesita controlarla con insulina para evitar problemas a futuro en el hijo. Y los grupos de riesgo para diabetes, y aquí de a poquito vamos a entrar a hablar de la prevención, es la obesidad o el síndrome metabólico. Y ustedes preguntarán qué significa el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es tener un sobrepeso y esa distribución de la grasa, tenerla centroabdominal, tenerla en el abdomen. Esto es una entidad clínica que el médico, al pesarme, al medirme la cintura o la circunferencia abdominal, al controlarme la presión arterial y pedirme una rutina de sangre para ver cómo está el colesterol, cómo están los triglicéridos, me lo diagnostica dentro de la clínica médica. También tienen que ver algunas etnias en las cuales hay mayor incidencia de diabetes, entre ellas los italianos, es uno de los grupos de factores de riesgo para tener diabetes. Algunos grupos dentro de los judíos sefaradíes también tienen más incidencia de diabetes, como etnia, y los negros también tienen, negros o afroamericanos también tienen mayor incidencia de diabetes. Algunos indios también, como los indios Pima, también son grupos de riesgo para tener diabetes. Los familiares de primer grado, y esto es muy importante, si mi padre o mi madre tuvieron diabetes, entonces yo tengo más riesgo o mayor incidencia de tener diabetes. Si hay una diabetes mellitus gestacional y un hijo creció, que se llaman macrosómicos, cuando tienen más de 4 kilos, también tienen más incidencia en su futuro de desarrollar diabetes. El 40% de las mujeres, y por eso quería traer este dato, que tuvieron diabetes gestacional, desarrollarán diabetes en los siguientes 10 años. Entonces esto es importante, que si una mujer, una hija nuestra, tuvo diabetes durante el embarazo, tratar de insistirle en que al tener el hijo
pueda recuperar su peso adecuado y realice una actividad física regular, que después vamos a hablar de qué implica una actividad física regular. El screening de diabetes se recomienda para toda la población o en los adultos mayores a los de 45 años, cada 3 años, si es que sus valores de glucemia son normales. Y de lo que vamos a hacer especial hincapié ahora es de cómo prevenir la diabetes. Como ustedes ven en la evolución natural de la diabetes, la prevención es posible. Yo les puse digamos, en ese normal, estoy hablando de la glucemia normal o del azúcar normal. El primer ítem que ven es la intolerancia a la glucosa, que es esa IGT. Eso es cuando yo voy al médico y me encuentra que mi glucemia está anormal. ¿Qué significa la glucemia normal? La glucemia normal es que mi glucemia en el laboratorio, que se llama la glucemia plasmática en ayunas, porque yo tengo que tener unas ayunas de 8 horas para hacer ese laboratorio, es mayor o igual a 110, pero menor de 126, que es el diagnóstico de diabetes. Entonces, cuando el doctor me encuentra con esta glucemia elevada, tiene que hacer dos cosas: pedirme una prueba de tolerancia oral a la glucosa para descartarme el diagnóstico de diabetes, y si yo diabetes no tengo una intolerancia a la glucosa, que es el periodo previo a que a mí se me mueran esa mitad de células que tiene mi páncreas, porque está hiperproduciendo insulina, porque yo tengo resistencia a la insulina. ¿Y eso en qué lo veo clínicamente o cómo me puedo dar cuenta? En si el paciente tiene sobrepeso y es sedentario. Entonces el médico me va a medir la cintura, va a ver que tengo más panza de lo que tengo que tener. Eso es una cintura mayor a 96 centímetros en el hombre y mayor de 88 centímetros en la mujer. Entonces el médico lo que me va a recomendar es inicie un plan de actividad física regular, de caminatas, 30 minutos diarios, y disminuya un 7% de su peso. Con eso uno puede disminuir o retardar la progresión hacia diabetes. Una vez que la diabetes sigue escalándose, o la glucemia sigue escalando su valor y supera los 126, entonces ya tengo la enfermedad constituida, y lo que voy a poder hacer es una prevención secundaria de las complicaciones de la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que a mí me diagnostican la diabetes no se cura. Puedo hacer un buen tratamiento, es decir, bajar de peso, usar medicación, hacer actividad física, pero a partir de allí yo soy un diabético tipo 2 y requiero todos los controles, aunque mis glucemias se mantengan normal con el tratamiento. En la evolución de la diabetes puede haber complicaciones crónicas según cuántos años yo tenga diabetes, y finalmente termina en discapacidad o muerte. Y aquí les traigo los estudios científicos para que no crean que uno se basa solamente en bibliografía o que no les pueda transmitir los conocimientos científicos. La industria farmacéutica quiso muchas veces intervenir con una medicación para la gente que tenía prediabetes, para la gente que no era diabético y que tenía la glucemia alterada en ayunas, con la intención de vender su producto farmacéutico. Entonces, como antes de diagnosticar diabetes todavía no tenemos evidencia de qué es mejor hacer, entonces cada vez que uno probó una droga de las que damos al inicio del tratamiento de la diabetes, la comparábamos con la dieta y con la actividad física. Es decir, a un grupo de personas le dábamos la medicación y al otro grupo de personas le dábamos la dieta y la actividad física, que estaba arreglada. Les quiero comentar que en algunos protocolos iba un personal trainer, a uno le tocaban el timbre de su casa y lo sacaban a caminar acompañado para cumplir el horario, para cumplir las veces por semana, con lo cual esto está documentado de esta manera. Y ninguna droga, quiero aclarar acá, ninguna droga pudo ser mejor que la actividad física, y por eso les traigo este gráfico. Se usaron distintas drogas, se usó la droga carbose, que enlentece la absorción de los hidratos de carbono de la dieta,
Se usó la metformina, que es la primera recomendación en todo paciente que debuta con diabetes como tratamiento, porque aumenta la sensibilidad a la insulina a nivel del hígado, pero aún así los resultados, fíjense, que con las drogas, en el mejor de los casos, disminuimos la progresión a diabetes un 31% con la metformina, con la carbosa un 25% y con la actividad física un 58%. En todos los grupos humanos. Les aviso que el primer estudio se hizo en China, el segundo estudio se hizo en Finlandia, el tercer estudio se hizo en Estados Unidos, con lo cual no importa qué droga uno utilice, es mucho más efectivo para el tratamiento de la resistencia a la insulina y de la progresión a diabetes, una buena dieta y una actividad física. Y les aclaro que la gente no bajó 30 kilos, disminuyó un 7% del peso corporal que tenía al inicio del estudio. O sea, esto no se considera si uno estaba obeso, hiperobeso, con un peso adecuado o con un peso bajo. Todas las personas que disminuyeron un 7% de su peso corporal y que realizaron una actividad física contando en 150 minutos semanales, con distintas frecuencias, unos 30 minutos todos los días, otros 3 veces por semana la actividad física con mayor cantidad de tiempo, todos obtuvieron esa disminución de progresión a diabetes en un 58%. Entonces, ¿qué les quiero transmitir? Que la diabetes puede ser prevenida si yo estoy en un estado de intolerancia a la glucosa, que tengo como objetivo que reducir un 7% mi peso o mi sobrepeso, junto con 150 minutos semanales de actividad física. Esto probó y demostró científicamente que disminuiría el riesgo de diabetes tipo 2 en un 58%. La obesidad y la vida sedentaria son los dos principales factores de riesgo modificables en la resistencia a la insulina y probablemente también en el síndrome metabólico. Yo hoy estoy hablando solo de la diabetes, pero el síndrome metabólico también aumenta el riesgo cardiovascular y aumenta la probabilidad de tener un infarto o un accidente cerebrovascular. Con lo cual, la actividad física y el tratar de mantener un peso adecuado es importante para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. ¿Y cómo mejorar la diabetes si yo tengo la diabetes? Es decir, si yo ya tengo el diagnóstico de diabetes, ¿cómo puedo hacer para estar mejor? Con el tiempo, los niveles altos de azúcar en la sangre pueden causar problemas de salud. Les traje las complicaciones de la diabetes. Puede producir ataques al corazón o lo que nosotros llamamos infarto o problemas cardíacos. Puede traer problemas o ataques cerebrales que se llaman infartos cerebrales o accidentes cerebrovasculares. Puede traer problemas en los riñones, la insuficiencia renal, la ceguera y la amputación no traumática de miembros inferiores. La primera causa, lamentablemente en todo el mundo, lo constituye la diabetes. Porque la diabetes, al no doler, y que me obliga a mí a cambiar mi estilo de vida, es decir, a realizar la dieta, a realizar la actividad física, aunque yo no tenga ese hábito, y aunque no me duela, me obliga a cuidarme, como hay tanto fracaso en el tratamiento, estas enfermedades, y aún con distintos sistemas de salud y soportes del Estado, soportes sociales, asistencias privadas, en el mundo realmente fracasamos al día de hoy. Por eso es que tratamos de concientizar que esta enfermedad o de esta enfermedad hay que cuidarse aunque uno no tenga dolor. También puede dañar a los nervios y traer lo que se llama una neuropatía periférica, que es una sensación de dolor en extremidades, en forma de guantes o de botas. Puede traer problemas digestivos y puede traer problemas en los dientes y en las encías. Y todos estos problemas, la realidad es que se pueden evitar si uno mantiene a lo largo de su vida un azúcar dentro de los rangos terapéuticos que les pide su médico. Y entonces, ¿cuáles son esos controles que yo tengo que tener como diabético?
tengo que tener una glucemia dentro de un rango adecuado para cada una de las personas. Les cuento que antes los médicos éramos, en cierta manera, muy exigentes y queríamos que toda la gente tuviera su glucemia en rango casi normal, pero el paciente pagaba su valor de glucemia normal con hipoglucemias, con complicaciones. Entonces la realidad es que hoy se diferencia el control de glucemia para distintos grupos de edades y distintos problemas de salud que puede tener el paciente diferentes de la diabetes. Es decir, si yo tengo un problema cardiovascular, si tengo problemas neurológicos, mi valor de glucemia va a ser un poco más moderado de lo que me van a pedir que logre como objetivo que una persona de 18 años que no tiene ninguna complicación. Entonces, como idea general, a mí me piden que yo tenga una hemoglobina glicosilada menor de 7. ¿Qué significa una hemoglobina glicosilada? Es mi promedio de azúcar de los últimos 3 meses. Entonces, ese valor promedio me da una glucemia aproximadamente menor de 140 si yo logro una hemoglobina glicosilada menor de 7. Eso me asegura, con ese valor, de no tener complicaciones crónicas con los años de evolución de diabetes. Según otras federaciones, puede ser que mi objetivo de hemoglobina glicosilada el médico me pida que sea menor de 6,5, que es un poco más exigente. Pero eso lo tengo que hablar con mi médico y preguntarle a mi médico cuál es la recomendación. Me conviene que mi glucemia en ayunas esté menor de 110, pero también vuelvo a insistir que son valores arbitrarios porque depende del paciente. Es el médico qué grado de exigencia me va a pedir que mantenga con mis valores de glucemia. Y post comida, es decir, después de comer, cuando a veces el médico me pide que me controle la glucemia, el objetivo que me va a pedir es que esté hasta o menor de 140. Pero si yo soy una persona mayor, tal vez me pida que tenga menos de 180 y aún así está bien. Entonces eso lo tengo que hablar y ver para mi persona y con mis comorbilidades o mis otras enfermedades que yo tengo, cuál es el rango de glucemia que yo tengo que lograr. ¿Es suficiente tener la glucemia normal en diabetes? Y lo que les voy a decir, no. Es solo un detalle. Y ustedes van a decir, pero usted es diabetóloga. Mire, si yo tengo la diabetes bien, pero tengo el azúcar bien, pero tengo mal mi presión, tengo mal mi valor de colesterol, entonces el resultado para mí va a ser malo igual. Voy a tener las complicaciones igual. Entonces el tratamiento de la diabetes es integral. Yo tengo que tener mi presión arterial normal, menor de 130/80. ¿Y esto por qué? Porque si yo tengo mi glucemia alta o mi azúcar alta y tengo mi presión alta, me lesionan los dos al corazón, me lesionan los dos al riñón, me lesionan los dos al ojo. Entonces se juntan dos enfermedades que me pueden desarrollar una tercera. Entonces mi presión arterial, en lo ideal, y aún siendo yo hipertenso, debería estar menos de 130/80 para no agregar daños a los órganos que impacta la diabetes. Y también tengo que tener bien mi colesterol, y esto es un tema central, porque el 85% de la gente que tiene diabetes, la causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, sea un accidente cerebrovascular, sea un infarto o sea una enfermedad arterial periférica. Entonces yo lo primero que tengo que tener en cuenta, aparte de mi control cardiovascular, es que mi colesterol esté bien. ¿Y qué significa que mi colesterol esté bien? Tener el LDL, y esto es nada más, y se le pide nada más que a la gente que tiene diabetes, que esté menos de 70. Es el valor más exigente que tenemos en todos los grupos de riesgo, es decir, de enfermedades que tienen los pacientes. Y después el médico va a intentar llevarme a menos de 70. El HDL, que es mi colesterol bueno, va a tener que estar en los hombres mayor de 40 y en las mujeres mayor de 50 miligramos de cilitro, que son las unidades que usamos en Argentina. Y los triglicéridos van a tener que estar menos de 150. Les cuento que con los triglicéridos la gente que tiene diabetes tiene más dificultad, porque si mi glucemia está elevada, lo que no se usa de glucemia, mi hígado le encanta fabricar triglicéridos para guardar una grasa en el abdomen y poder, cuando él necesite,
fabricar glucosa, poderla extraer en forma de triglicérido y formar nueva glucemia. Entonces, si yo tengo la glucemia alta, mis triglicéridos en general van a estar por arriba del valor de la normalidad. Voy a tratemos de alcanzar un peso ideal. Si yo tengo una obesidad o una obesidad mórbida, yo no voy a poder tener el peso por tabla, pero ya insistimos que bajando entre un 7 y un 10% del peso que yo tengo al iniciar el tratamiento, ya es beneficioso para la parte metabólica y disminuye la resistencia a la insulina. Tengo que tratar de hacer, y en esto quiero hacer mucho hincapié, actividad física regular. Tiene que ser un hábito en mi vida si yo tengo diabetes, que consiste la actividad mínima en caminar 30 minutos al día. Si yo tengo más disponibilidad de tiempo, tengo un deporte, puedo programar 1 hora, 3 veces por semana, está bien, pero lo mínimo que yo me exige para aumentar la sensibilidad a la insulina y para disminuir la glucemia fisiológicamente, sin efectos adversos, sin toxicidad, es la actividad física. Y por supuesto no fumar. Y el que fume tiene que hacer lo que sea imposible para abandonar este hábito. ¿Por qué? Porque entonces en el paciente diabético y que fuma, no importa que esté bien el colesterol, que esté bien la glucemia, que esté bien la presión, el evento cardiovascular lo va a tener igual. Entonces, al tabaco en esta enfermedad, de la manera que sea, hay que desterrarlo. ¿Y para qué mejorar la diabetes? Me parece que esto es lo más importante que uno se puede llevar de esta charla. Miren lo que les voy a mostrar, se los voy a explicar yo para que sea fácil. Hay que tratar 5 diabéticos, 5 personas, solo 5 personas con todos los factores de riesgo, es decir, teniendo bien la glucemia, teniendo bien la presión, teniendo bien el colesterol, haciendo esa actividad física, esos 30 minutos diarios, para disminuirle un evento cardiovascular en un 47%. Entonces, ¿qué significa esto? El riesgo a tener un evento cardiovascular en diabetes es de 3 a 4 veces más que una persona que no tiene diabetes. Y el motivo por el cual tratamos esta enfermedad no es solamente por las complicaciones crónicas que les había contado, del ojo, del riñón, de los nervios, sino es para evitar la mortalidad prematura por enfermedad cardiovascular. Entonces, lo que les quiero decir es que de 5 personas que logran controlar todos sus factores de riesgo, la disminución de riesgo al tener un evento cardiovascular es de la mitad. Entonces, por eso se justifica que uno trate de lograr sus controles en todos los aspectos del control de la persona. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Cora Manganiello, soy licenciada en nutrición y yo de lo que les voy a hablar es sobre qué debe tener en cuenta una persona que tiene diabetes al momento de alimentarse. Para las personas que no tienen diabetes también, porque esto ayuda a saber cómo prevenirla. Entonces, un plan de alimentación adecuado sería un plan que tiene en cuenta las necesidades individuales, las necesidades nutricionales, las necesidades según la edad, de la actividad física, los hábitos y costumbres. Entonces este plan nos va a permitir normalizar el peso corporal, alcanzar y mantener los niveles normales de glucosa, de hemoglobina glicosilada, colesterol, triglicéridos, presión arterial y por sobre todas las cosas prevenir y tratar las complicaciones. Entonces se reconoce que los principios que son recomendados en una dieta sana para un paciente diabético son similares a los que deberíamos consumir todos. Es decir, que un paciente diabético no significa que tenga que comer diferente o que si hay un miembro de la familia que tiene diabetes, no es necesario preparar platos especiales para él, ¿sí? Y bueno, comenzando a hablar de los macronutrientes, las proteínas que consumimos, que son los nutrientes que nos aportan calorías. Entonces, una de ellas son las proteínas, que tienen que cubrir del 15 al 20% de las calorías totales. Bueno,
del 15 al 20 tienen que cubrir la cantidad de calorías que consumimos en el día. Y son importantes porque tienen la función de formar y reparar tejidos. Y en un adulto sin complicaciones se recomienda de 0,8 a 1 gramo de proteínas por kilo de peso por día. Y hay de dos tipos. Una de origen animal, que las vamos a encontrar en los lácteos, carnes y huevos, y las otras que son de origen vegetal, que las vamos a encontrar en los cereales y legumbres. Las de origen animal son de mejor calidad y tienen que estar presentes en la dieta. ¿Sí? Les doy tiempo para que anoten. Otro macronutriente son las grasas, que tienen que cubrir hasta un 30% de las calorías totales del día. Tienen la función de aportarnos energía y hay de dos tipos. Están las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Es muy importante la elección que hagamos de este tipo de grasas porque tienen diferentes funciones, que ahora vamos a ver. Las grasas saturadas aumentan el nivel de colesterol en sangre, aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Se van depositando en las arterias y esto puede hacer que se vayan tapando. Entonces, por lo tanto, no están prohibidas, pero hay que evitar el exceso. Y la vamos a encontrar en los lácteos enteros, en la crema de leche, en quesos, fiambres, cortes grasos de carne, yema de huevo también. Y por otro lado se encuentran las insaturadas, que son las que vamos a preferir porque nos van a disminuir el nivel de colesterol en sangre, reduce el riesgo de padecimiento de un infarto y actúan en el descenso de la presión arterial. Y se encuentran en los aceites vegetales, en las semillas, frutas secas y pescados. Otro macronutriente son los hidratos de carbono, que el porcentaje a cubrir deberá ser de un 50 a un 60%. Esto es importante porque significa que la mitad de las calorías que consumo en el día tienen que ser representadas por los hidratos de carbono. ¿Sí? Todavía hay mucha gente que piensa que el hidrato de carbono es un cuco, que no se pueden consumir. Bueno, siempre que sepamos seleccionarlos y distribuirlos en el día, son necesarios, porque nos van a aportar la energía que necesitamos para realizar las actividades diarias. Entonces, hay que saber que hay dos tipos. Uno, que son los hidratos de carbono simples, y otro, los hidratos de carbono complejos. Entonces, para saber la diferencia, hay que prestar atención a qué hidrato de carbono simple vamos a incluir en la dieta diaria, porque, de acuerdo a sus propiedades, porque lo que van a hacer es aumentarnos el nivel de azúcar en sangre. Entonces, a diario yo voy a incorporar los hidratos de carbono simples que provengan de la leche, las verduras y las frutas. Porque hay hidrato de carbono simple también en los dulces, las gaseosas y las golosinas en general, como también en los productos de panadería que tienen agregado de azúcar y grasas. Entonces, los hidratos de carbono simples se van a absorber rápidamente en nuestro cuerpo, nos van a aumentar fácilmente el azúcar en sangre y tiene bajo poder de saciedad. Por otro lado están los hidratos de carbono complejos, que nos va a proveer estos hidratos la papa, la batata, mandioca y choclo, los cereales y derivados como el arroz, las harinas, la lenteja, el poroto, garbanzos, soja, o sea las legumbres en general, y se va a absorber más lentamente que los hidratos de carbono simples. Por lo tanto, no nos van a subir la glucemia tan rápidamente. Y estos son los hidratos de carbono que nos van a facilitar la energía para realizar las actividades diarias. Pero no hay que dejar de mencionar la fibra alimentaria, que se encuentra en los alimentos de origen vegetal, a través de las frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Pero, ¿por qué son tan importantes incluirlas a diario? Porque la función que tienen son de lentecer la absorción de los hidratos de carbono, aumenta la saciedad, evita la constipación y reduce la absorción del colesterol. Entonces, en este gráfico, es el óvalo de la alimentación saludable, que es la base de todas las alimentaciones de todas las personas, ya sea diabética o no. Lo que quiere representar son la idea de una dieta, de una alimentación balanceada y completa con los diferentes grupos de alimentos. Acá en la base van a ver que están los hidratos de carbono complejos, por lo tanto son muy importantes
y es por eso que representa el 50% de las calorías del día. Entonces, un plato bien distribuido de comida puede tener un cuarto o una porción de proteínas, representada por las carnes, huevos o lácteos, una porción de hidrato de carbono o de almidón, perfectamente, ¿sí? Pastas, arroz, legumbres, pero siempre y cuando las podemos incorporar, si agregamos una buena porción, acá representa la mitad del plato, que nos va a aportar, que son las verduras, que nos van a aportar la fibra, que va a hacer que ese hidrato de carbono que incluí se absorba lentamente. Y también se puede aportar una pequeña cantidad de aceite vegetal, que nos va a aportar el beneficio de las grasas insaturadas. Y como consideraciones adicionales, podemos decir que no es necesario el uso de alimentos especiales en el paciente diabético. El plan debe estar elaborado de manera tal que no lo requiera, salvo que su nutricionista lo indique como un alimento alternativo. El paciente los puede considerar inofensivos y abusar de ellos, comer más de lo que está indicado. En ocasiones contienen bajo contenido de hidratos de carbono o casi nulos, pero por otro lado tienen más cantidad de grasa o de proteínas que en definitiva va a tener la misma cantidad de calorías. Son de alto precio y en ocasiones deben adquirirse en lugares especiales y no contribuye a la educación alimentaria del individuo, ya que no está basado en una alimentación habitual, no corresponde al óvalo de la alimentación saludable. Entonces, de acuerdo a lo que venimos diciendo, como recomendaciones generales podemos decir que hay que mantener un peso adecuado, aumentar el consumo de fibras, moderar el consumo de azúcares simples y evitarlos de rápida absorción, seleccionar alimentos con bajo contenido en grasa, sobre todo en las grasas saturadas, moderar o evitar el consumo de alcohol, realizar actividad física regularmente o de acuerdo a lo que le indique su médico, beber abundante agua o líquidos sin azúcar. Y en la alimentación de un paciente con diabetes es muy importante cumplir con la cantidad y distribución de hidratos de carbono a lo largo de todo el día y de todas las comidas, respetando sus horarios, los horarios de cada comida. Y en este plan debe ser, recordemos que tiene que ser un plan balanceado, completo, con todos los grupos de alimentos, adecuado a la edad de cada persona, a la actividad física y a sus gustos y hábitos y a las enfermedades asociadas. Muchas gracias. Bueno, ahora los invitamos a quien quiera hacer alguna pregunta. ¿A quién le quiere preguntar? ¿Por qué el tejido adiposo de o popularmente llamada la grasa abdominal es tanto más perjudicial de la que está dentro de las arterias, aunque sea periférica? Digamos, no hay que comparar las grasas. Si la grasa está adentro de la arteria y está constituida como placa, comporta una enfermedad que se llama enfermedad vascular y tiene riesgo de generar un infarto porque se rompa la placa de colesterol o porque me obstruya completamente la arteria. Entonces no es que es una enfermedad menor que la grasa abdominal. Lo que nos referimos cuando hablamos de grasa abdominal como metabólicamente activa o deleteria para la salud, lo que la comparamos en general o dentro de la información general es con la grasa periférica. Es decir, hay dos tipos de distribución de tejido graso y ahí voy a defender a las mujeres. La mujer, por su estrógeno y progesterona, tiene la grasa distribuida en forma de pera, es decir, a partir de las caderas y en la cola, y esa grasa que está en la zona periférica no es metabólicamente activa. ¿Por qué? Porque la grasa que es metabólicamente activa, que es la que está en el abdomen, que es la visceral, como el médico la llama, es una grasa que infiltra tejidos u órganos que son vitales para el control del metabolismo. Una grasa abdominal, por ejemplo, infiltra el hígado, que es el famoso hígado graso que los médicos llamamos como esteatosis hepática. Cuando el hígado está infiltrado de grasa,
el primer órgano que modifica la resistencia a la insulina es el hígado. Y el hígado, cuando nosotros no comemos, fabrica glucemia o azúcar en sangre. Entonces el primer cambio que vemos en las personas que tienen glucemia alterada y que tienen su hígado con grasa es que el hígado, al tener grasa, la insulina, cuando quiere controlar al hígado en lo que produce de glucosa o azúcar en sangre, el hígado cambia la configuración del receptor de insulina. Entonces esa llave que habíamos hablado, que es la insulina, y que tiene que abrir su puerta para que la glucosa entre adentro del hígado y cumpla su función, está bloqueado. Entonces el hígado, al no reconocer la señal que la insulina hace en el hígado, que es controlar lo que produce de glucemia o azúcar, produce más glucemia de lo normal. Entonces es la primera causa por la cual yo me levanto a la mañana, no tengo diagnóstico de diabetes y mi glucemia plasmática en ayunas está elevada. Entonces, al elevarse lo que produce el hígado de glucemia, lo que hacemos es pedirle al páncreas que fabrique más insulina. Y entonces ahí empezamos con el círculo que con los años me va a llevar hacia la diabetes tipo 2. Entonces la grasa que está a nivel abdominal es la que a mí me cambia el metabolismo de los hidratos de carbono. Por eso constituye una enfermedad per se y es lo que nosotros tratamos de evitar cuando uno tiene un síndrome metabólico y uno no tiene constituida la enfermedad, que el paciente inicie con su programa de descenso de peso y de actividad física regular, porque una vez que está instaurada la resistencia a la insulina en el organismo, es tratable, pero nunca vuelve a la normalidad. Entonces, por eso es que tratamos de que cuando la obesidad está distribuida a nivel centroabdominal, que el paciente inicie un cambio en el estilo de vida. Perdón, una consultita de más. ¿Puede ser que el polinoto de cromo que está dentro de la levadura de cerveza virgen mantenga a raya los índices de glucemia? El cromo ayuda en el tratamiento de la diabetes, si es que la glucemia estuviera elevada, pero no es el único tratamiento. No, pero llega a atenuar un poco, sí. Yo no entendí muy bien, ¿verdad? Sí. Lo estaba tratando de anotar y se me fue un poco. A ver. Cuando usted habló de la intolerancia al IgG y dijo de 110 o menos de 126. O sea, claro, la glucemia normal, vamos a hablar de los números, que tienen poca importancia, pero lo vamos a hablar, es una inquietud. La glucemia normal se considera hasta 100 miligramos decilitro a nivel internacional. En la Argentina, por convención, pusimos la glucemia normal hasta 110 miligramos decilitro. Y esto tiene un motivo. Nada más que, si les tengo que ser honesta, de ser un país de tercer mundo, sin ser peyorativo. Si nosotros tuviéramos que estudiar en la Argentina a toda la gente que tiene glucemia más de 100 miligramos decilitro en su glucemia plasmática de ayuna, nos veríamos con un problema de salud pública. No podríamos pagar el estudio, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, por convención, la Sociedad Argentina de Diabetes y cada uno de los países latinoamericanos que tienen menos dinero, y porque nosotros somos una mezcla de razas, consideramos normal la glucemia hasta 110. La tolerancia alterada a la glucosa o la glucemia alterada en ayunas es entre 110 miligramos decilitro y hasta 125 miligramos decilitro. ¿Por qué? Porque eso se considera o es la franja de intolerancia a la glucosa, y ahí es donde está recomendada hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos, diluido en 325 mililitros, con una glucemia en ayunas antes de que me den la glucosa y a las 2 horas, y esa glucemia o ese valor de glucemia a las 2 horas me tiene que dar menos de 180. Entonces, eso es intolerancia a la glucosa. El diagnóstico de diabetes se hace de 3 maneras diferentes. Se hace con una glucemia plasmática en ayunas, corroborado en 2 determinaciones con 7 días de diferencia, mayor o igual a 126.
o se hace con una prueba de tolerancia oral a la glucosa, con esa glucemia a las 2 horas de los 75 gramos de glucosa mayor o igual a 200 miligramos decilitro. O bien, en cualquier momento del día, si yo tengo síntomas de diabetes y mi glucemia es mayor a 200 miligramos decilitro. Es decir, si yo tengo mucha sed, si yo orino mucho, si yo pierdo peso. Entonces, de los síntomas clásicos de la diabetes, si una persona presenta esos síntomas y su glucemia es sacada en una guardia y es mayor de 200 miligramos decilitro, entonces se considera que yo soy diabético. Siempre, y les quiero aclarar esto, que uno tenga un valor anormal en un laboratorio no es diagnóstico de nada. Uno tiene que tener un segundo estudio que confirme, descarte o cuestione ese valor inicial que a mí me hicieron. Entonces la prueba o el diagnóstico de diabetes va a necesitar 2 valores de glucemia normal, dentro del rango que diagnostica la enfermedad. Y la segunda pregunta para la nutricionista es si, digamos, se puede o es saludable, por ejemplo, con la ingesta de todas las bebidas como café, té, etcétera, utilizar edulcorantes, si es mejor, tipo como ahora parece la sucralosa, la stevia, o sea, la stevia de origen digamos, vegetal. natural, claro, vegetal, y la sucralosa, tiene hay diferentes marcas, ¿no? Marcas comerciales. Pero es un derivado del azúcar, que es algo también natural, no es un edulcorante artificial. Entonces yo recomiendo Stevia. stevia o sucralosa. Sucralosa. Sí. Pero eso no afecta después, por ejemplo, el riñón, porque he oído de que el uso intensivo en todas las bebidas de edulcorantes puede llegar a afectar el riñón. Hay un límite en cuanto a los, digamos, a la cantidad de edulcorante artificial. Es muy difícil superar el límite de edulcorante. Y si nosotros cambiamos, no quiero hacer marcas, pero si cambiamos un edulcorante antiguo por algo que sea más natural, ahí estamos sacando de la dieta un montón de edulcorante artificial que estábamos consumiendo. Entonces, siempre que sean bebidas dietéticas, están permitidas. Sucralosa o stevia. Sí, cualquier jugo en polvo o bebidas gaseosas dietéticas son permitidas. Una pregunta. El agave. ¿Cómo? La miel de agave. Sí. Las mieles en general Porque están suprimidas porque tienen, Claro, es un azúcar simple. claro, es un azúcar simple, por lo tanto, o sea, el cuerpo no tiene que, digamos, los azúcares simples son una molécula simple que como el cuerpo no tiene que digerirlo, trabajar tanto para, digamos, romperla y que pase al torrente sanguíneo, se absorbe muy rápidamente. le digo porque yo compré una miel de agave donde dice que tiene 100% de sweetener. ¿De qué? De sweetener. Claro, del edulcorante. Del edulcorante, sí, perdón, sí, perdón. Sí. Proviene de una planta. No, si tiene 0% de azúcar. Proviene de una planta. Si tiene 0%, siempre hay que saber leer los rótulos. Si tiene 0% de azúcar, es comestible. Si tiene 0% de azúcar. Por ejemplo, hay bebidas que son... ahora con el Código Argentino se eliminó la palabra dietético porque daba a suponer un montón, era muy amplia la palabra dietética, ahora es todo light. ¿Sí? Light, es bajo en algo. Eso significa que te da la pauta de que es bajo en algo. No Entonces, siempre es apto para diabéticos. exacto. Entonces, a veces es light y es reducido en azúcar, pero no es, entonces, no es 0% azúcar. Hay algunas bebidas que parecen light y uno mira el rótulo y tiene hidrato glúcido o hidrato de carbono o azúcar. Aquí en el prospecto de esta miel me aparece como azúcar 16, pero no sé si es 16% o no. Y que el resto, según dice el prospecto ahí, es 100% agave sweetener. Bueno, la mermelada dietética tiene un 35% más o menos. ¿Cuánto?
35%. Siempre que se consuma en una cantidad adecuada, moderada, o sea, se puede incluir en la dieta, siempre que uno tenga un seguimiento y una buena distribución de hidrato de carbono en el día. Y las mermeladas que dice sin azúcar, porque ahora... Sin azúcar agregada de algunas. Ah, bueno. Pero tienen... Por eso, miren muy bien los rótulos. Tienen la fructosa del azúcar. Eso iba a decir, porque me dijeron en una dietética que la fructosa se absorbe más lentamente. La fructosa es un hidrato de carbono simple. Claro, es un azúcar de 6 carbonos, igual que la glucemia. Y entonces al hígado le resulta fácil, es decir, es un hidrato de carbono de 6 carbonos. Entonces para el hígado es muy fácil transformar la fructosa en glucosa, que por eso es lo que dice la licenciada, que es un azúcar simple. Entonces, como el hígado tiene poco trabajo, rápidamente ese alimento se transforma en nuestro torrente sanguíneo en glucosa y son de los alimentos que más rápido elevan la glucemia. Y a mí me convienen los hidratos de carbono que elevan la glucemia lentamente. Por eso en una de las diapositivas estaba en la descripción del hidrato de carbono simple, lo que debíamos seleccionar de simple en el día era la leche, las frutas y las verduras. Y sus derivados, ¿no? O sea, la mermelada es fruta, ¿sí? Por lo Concentrada, para que uno se dé una idea, por lo tanto la dietética tiene fruta. No va a dejar de tener. La fructosa es el hidrato de carbono de la fruta. Claro. Y es simple. Por lo tanto, no hay que pensar que todo está prohibido, como dije, pero hay que saber en qué momento y cantidad consumirlos. Nosotros acá no hemos todavía, no lo digo así, sino para la información, no hemos encontrado en los mercados la miel de agave. No sé si existe, pero realmente ni en los más... No he visto mucho. Sí, yo no la he visto. No, por eso lo digo. La miel, para eso lo digo como información. El agave es un vegetal y hasta donde nosotros sabemos, por relaciones familiares, en Alemania, también en Estados Unidos, hay miel de agave. Y se vende supuestamente como una cosa que tiene muy poco contenido o ninguno, ¿no? Sí. De azúcar. Si tiene una mínima cantidad o un Es 15%, mucho más. sí, Es es poco. Debe ser simple, pero viene es de poco. un vegetal y es mucho más líquida que la miel a la que nosotros estamos acostumbrados. Y al sabor es más liviano también, o sea, no es como la miel tan dulce, digamos. Pero se está vendiendo. Acá no la hemos, hasta ahora no la hemos visto. La hemos buscado. Hacer una pregunta. ¿El hígado graso es solo peligroso para la diabetes o para el No, señora, el hígado graso es una enfermedad metabólica que estudian los hepatólogos porque no es la única causa, la resistencia a la insulina del hígado graso o de esa infiltración grasa que tiene el hígado. Puede ser provocada por enfermedades virales, puede ser provocada por aumento de depósito de hierro en el hígado, puede ser provocada por enfermedades hepáticas autoinmunes. Entonces, si yo tengo un hígado graso, lo que tengo que consultar, sea con mi médico clínico, con mi hepatólogo, es un estudio un poco más exhaustivo, es decir, no solamente del metabolismo de la glucemia, sino voy a tener que controlar el metabolismo de las grasas, es decir, del colesterol, de los triglicéridos. Voy a tener que estudiar una serología viral para ver si tengo una hepatitis A, una hepatitis B, una hepatitis C, o tengo registros de haberlo tenido en una época pasada de mi vida, o si tengo alguna enfermedad autoinmune. Porque la grasa del hígado es un tejido extraño, es un tejido que el hígado lo toma como una invasión de unas células que no deberían estar allí, y entonces se produce un estado inflamatorio crónico de base que me puede progresar y me puede ir cicatrizando el hígado, que eso se llama fibrosis, y puede evolucionar hacia una cirrosis en un muy bajo porcentaje. Estoy hablando entre un 5 y un 10% de toda la gente que tiene hígado graso. Pero como la glucemia alterada en ayunas no es la única causa, o la resistencia a la insulina no es la única causa,
o esa obesidad visceral o ese síndrome metabólico no es la única causa, mi médico de cabecera va a saber estudiar este problema o va a saber referirme a un especialista si él tuviera alguna otra sospecha de enfermedad.